Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, desde Hashem, vamos a estudiar la página 101 del Tratado de Baba Kama. Tano Rabanan, enseña a nuestros sabios una breita. Anoten etzim lahadash. Una persona le dio maderas a un carpintero. La Asot Mehem Kise le pidió que le haga una silla con ello. Veasá Mehem Safsal le hizo un banquito con ello. Safsal, Veasá Mehem Kise. O si le dio las maderas para que haga un Safsal, un banquito, y le hizo una silla. Entonces, Rabbi Meir Omer, nótenlo de me echar. Rabbi Meir dice, le devuelve el carpintero, le da el dinero de las maderas que le dio, pero la silla o el banquito se lo queda el carpintero. ¿Por qué? Porque Kana Beshinui, porque adquirió ese objeto por cambiar las maderas. Rabbi Yehuda Omer dice, Rabbi Yehuda dice, Yater a la Yetzia, nótenlo et Yetzia. Perdón, repetimos, Rabbi Yehuda Omer, Im Ashebach y Atera la Yetzia. Es decir, si lo que se mejoró la madera es más de lo que gastó el carpintero, la Yetzia, notenlo y la Yetzia. Le da entonces lo que le costó. Notel va a la Yetzim, Akeli toma el objeto más los gastos que le llevó el carpintero a hacer. Y en Yetzia y Etera la Sheba, pero si los gastos del trabajo del carpintero fueron mayor que lo que se mejoró el objeto, no tenlo et Sheba. Le paga eso que se mejoró el objeto y el objeto también se lo queda. Modé Rabbi Meir, ahora, pero sin embargo, ¿está de acuerdo Rabbi Meir en qué caso? Y Natan etzim leharash la asot mehem kise nae, veasa mehem kise kaur, zafsal nae, veasa zafsal kaur. Si le dio el dueño las maderas al carpintero para que le haga una silla bonita y le hizo una silla fea, o un banquito bonito y le hizo un banco feo. Bien, entonces ahí está de acuerdo Rabbi Meir. Y entonces dice, Ima Shebach y Atera la si lo que se mejoró ese objeto, esas maderas, es más de lo que le costó el trabajo al carpintero, nótenlo, de Meayetzia le da los gastos de lo que el carpintero tuvo que trabajar. Pero el objeto se lo queda a él. De Meayetzia y Atera la Shebach, y si los gastos fueron mayor que lo que se mejoró el objeto, nótenlo, le da el dueño de las maderas el pago, el dinero de lo que se mejoró, de notarle a suma y toma para sí mismo el objeto que ha hecho. Y váyale, vamos a ver una duda que surgió en la yeshiva. ¿Yeshevach samanim al atzemer? ¿Acaso hay un shevach, es decir, una mejora en el valor de el tinte cuando está puesto sobre la lana? ¿O en shevach samanim al atzemer? ¿O no hay ningún tipo de mejora? Entonces, agírame, ¿cómo sería esto? Dilema de Gazal Samanim. Si vamos a decir que robó especias, ¿qué quiere decir especias? Especias quiere decir las plantas o las especias con las cuales se hacían los tintes. Vedakinhu, y las molió. Vetar uteranhu, y las puso en agua para hacer ese tinte. Betzababahen, y después cogió y pintó su lana el ladrón con ese tinte. La duda es si eso que él trabajó esas especias que estaban en forma bruta y la convirtió en tinte, se llamó un shebach. ¿Bien? Tepukle, mishum, de kaninhu beshinui. Dice, pero espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vamos a aprender esto por el caso de que al convertir esas hierbas ahora en tinte, le hizo un shebach y lo cambió, y al cambiarlo ahora lo adquirió? Apréndelo entonces de Mishum de Canino Beshinui, que lo adquirió por el cambio, que cambió esas especies a su forma final. Responde la que me dice no. Los fija de Gazal Samanim Sheruyin. Es decir, en este caso, ¿a qué está haciendo referencia? No al que cogió y cambió las especies y las convirtió en tinte, sino que ya robó especias que ya estaban remojadas en agua. El color ya estaba listo. Betzabá Behu Mai. Y cogió y las utilizó para pintar su lana. ¿Cuál sería la ley? Yesheva Samanim al Gabet Semer. ¿Acaso cuando el tinte está sobre la lana se llama que se mejoró? O vamos a decir que no. Yeshua Samanim al Gabet Semer, de amarle, ¿por qué? ¿Qué le va a decir el dueño de las especies al ladrón? Habli Samanay, dame mis especies.
de Dishkaltinu que tú has tomado. O a lo mejor le va a decir, o Dilma, en Shebach, Tamanim. Es decir, el hecho de que el color ya esté en la lana no es ninguna mejora para el color. En Shebach Tamanim al Gabei Atzemer. Llamarle, ¿qué le va a decir el ladrón? Dice, Letlach Gabai Velomidi. Es decir, tuyo ya no tengo nada. Todo lo que te robé está ahora en la lana y ahora ya no es tuyo. Entonces pregunta la Gemara y dice, hambre, veían Sheba Samanim al Gabet Semer, ni más se amarle, Letlach Gabai, Velomidi. Espera, y si me vas a decir que no hay mejora del tinte por estar ahora impregnado en la lana, el ladrón va a venir y va a decir, no tengo nada tuyo en mí, al final de cuentas le ha robado ese color. Entonces dice, Nemale le va a decir el dueño de las especias, Habli Samanai de Afsatinhu. Es decir, le va a decir, dame lo que yo he perdido por tu robo. Entonces responde la Gemara y dice, Ela. Es decir, no podemos decir que le va a decir, no tienes nada mío. Ela, Leah vamos a decirlo de la manera al revés. Vamos a darle la vuelta. En Sheba Samanim al Gabea Tzemer. Cuando decimos que no hay mejora de las especies cuando está sobre la lana, Ubay Shalom Ele, tiene el ladrón que pagarle. Porque porque él tiene y le hizo perder al dueño de las especies esas especies. O Dilma, o a lo mejor, y sí que se llama que mejoró esas especies porque ahora forman parte del color de la lana. Ve a Marley y le va a decir al ladrón, ah, manje kamaj, aquí están tus especies, cógelas. Aquí está la lana, págame la lana y llévatelo todo, la lana con el color. Dice, perdón. Ha manje kamaj, shaklinhu, cógelo, tómalas. Ahí tienes las especies en la lana, llévatelas. Bien, entonces pregunta la Gemara y dice, shaklinhu, ¿cómo que se las lleve? Están impregnadas en la lana. Emma shakle, ¿cómo se las va a llevar? De zafón, es decir, lo va a fregar con jabón. Zafón, abure me aver, ashaba lo aver, es decir, el jabón, el jabón, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a quitar el color de la lana, ok, puede ser, pero no le va a devolver el color al dueño de esas especies. Entonces responde la Gemara Ela a Jabe Mayasquina. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Gon es el caso de Gadal Tzemer Besamanim dejada. Es decir, robó la lana y las especies a una persona. Betzabe Leau Tzemer y cogió y pintó esa lana del ladrón Behanach Samanim Shegadal Mimenu. No, perdón, pintó la lana de quien fue robado con el color también del que fue robado. Y yo te robé. No, Shimón robó lana y robó especies para hacer el tinte y cogió y lo tiñó. Bien. Kame hadarle nihale le tzemer. Entonces, Umahazirlo et tzemer le devuelve ahora la lana que Sheut Zabua cuando ya está pintada. De esta manera, podríamos llegar a preguntarnos, Yosheba Samanimal Gabeat Tzemer, hay una mejora del tinte de las especies cuando ya está impregnada en la lana. De Kame Haderle Samanim Betzemer, y entonces por eso le está devolviendo tanto las especias como la lana. Es decir, lo que se mejoró la lana coloreada, ¿sí? Le está devolviendo también su lana y también sus especies. O Dilma, o a lo mejor, en Sheba Samanim al Gabeat Tzemer. Es decir, el tinte no se mejora por estar ahora impregnado sobre la lana. Betzemer mehaderle, y entonces de esa manera le va a devolver la lana, Samanim lo mehaderle, pero no le está devolviendo las especias, tendría que pagarle además el dinero de las especias. Entonces, pregunta la Gemara, hambre, ¿qué vamos a decir? Tepucle de Iyaker le nihale bide. Es decir, vamos a decir ¿sí? Vamos a aprender esto, el caso en el cual se encareció la lana. Es decir, Yiftach y Pater Be'ashabat Atzemer, el ladrón va a quedar exento cuando devuelva la lana, que también está coloreada, tanto de la lana como de las especies. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el valor de la lana subió, entonces ahora le está devolviendo más de lo que le robó. Entonces responde el que me dice, lo exige,
no necesitamos esta duda más que cuando, desde Alcevia. Es decir, cuando la tzemer, la lana coloreada, bajó de precio. Entonces ahora le está generando una pérdida. Y Baitem, así que vamos a decir así. Gon Shetzabá, Behu Kofa. Es decir, que junto con ese tinte que pintó, pintó la lana y pintó un mono. Es decir, esta persona tenía un mono y lo pintó. Shegadal Samanim Bekov. Probó especies y un mono. Utsabá Etakov y pintó al mono. Vejeziró le y se lo devolvió a su dueño. Kofeno Mashbiach, que Shutzabua. El mono que esté pintado de verde o que esté pintado de rojo o que no esté pintado no se mejora, no tiene más valor. Y ahí está la duda. Rabina Mar dijo Rabina a Jabe Mayaskin, ¿de qué hablamos aquí? Que Gon, de Tzemer, de Had, de Samanim de Had. Es decir, que robó la lana a uno y el tinte a otro. De Karate Kov, de Tzabe Leau Tzemer. Entonces llegó Behana Samanim y vino el mono y pintó esa lana de uno con los samanim del otro, con las especies, con el tinte del otro. Y Sheba Samanim al Gabet Semer, ¿acaso se mejora el tinte por ahora estar impregnado en la lana? Llamarle, ¿qué le va a decir el dueño de las especies al dueño de la lana? Habli Samanai de Gabajnino, dame mis especias, mi tinte que está en tu poder. O Dilma, o lo mejor, en Shebach Samanim al Gabe a lo mejor no se revaloriza el tinte por estar impregnado en la lana. Ve a Marle, me va a decir el dueño de la lana, al dueño de las especies, les la Gabay Klum, es decir, no tienes nada en mi poder. Tashma, ven y escucha. Begel, Shetsebao, Biklife, es decir, que lo coloreó con qué? Una prenda que fue coloreada con cáscaras de frutas. Orla y Edalek. Es decir, tomaron frutas de Orla, sabemos que son frutas que están prohibidas consumir y sacar provecho de ellas, y las quemó, perdón, son frutas que están prohibidas consumir. ¿Qué hizo? De esas frutas hizo un tinte para colorear una lana. ¿Qué tiene que hacer? Yedalek. Tiene que encenderlo, es decir, quemarlo. No puede sacar provecho de la sapren. Alma, Azuta, Miltahi. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el maré, lo que se ve ahora, esta prenda coloreada, es algo real, es algo que tiene un valor. Por lo tanto, por eso dice que hay que quemarlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sheba, Samanim, sí que hay. Bien, Amar Raba, dijo Raba, Haná, Anaá, Hanir, Ale, Naim, Asera Torah. Es decir, el provecho que sacan los ojos de ver esos frutos pintados de Orlá, bien, eso es lo que la Torá prohibió. De Tania, como se enseñó en una verita, Arelim lo yahel, es decir, esos frutos son arelim, no los comerás en liela y surajilá, que vemos aquí solamente que está prohibido comerlos. Enem shelo yenem imenu, como sabemos que no se puede sacar provecho de ellos, velo yitzba, velo yatlik, bo etaner, es decir, que no lo puedo utilizar para colorear ni para encender una vela, ¿sí? Por ejemplo, con una naranja. Talmud Lomar, dice el versículo, Va'aral temo orlato et pidió, arelim lo yaje. Es decir, duplica el lenguaje. Está en realidad 3 veces la palabra orla. Va'aral tem orlato arelim. El hecho que está 3 veces, le rabot et kulam, para añadir todas las prohibiciones, es decir, de provecho y de comer, etc. Tashma, ven y escucha. Beget shetsebao, beklipe shevit, es decir, una prenda que fue coloreada con cáscaras de frutas del año de Shevit, de Shemitah. Es decir, son frutos que están prohibidos. Y Edalek, también hay que quemarlos. Dice, la Gemara rechaza esto que lo traían como una prueba de que se quemaba y dice, Shani Atama, y es diferente. La marca, porque dice el versículo, Tille. Es decir, sobre las frutas de Shevit dice, Tille serán, ve aviatá, teje. Es decir, tal y como están, para añadir que Isura Afbe Mare, incluso que está prohibido
verlo y sacar provecho de esa visión. Rabba Rame preguntó Rabba y dice, Nan, este enseñó la Mishnah, Bege, Chetzeba o Beklipe Orla Yedalek, una prenda que fue coloreada con cáscaras de frutas de Orla, hay que quemarla. Alma, Hazuta Mintahi. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ver y sacar provecho de lo que se ve es algo que tiene una mamashut, una realidad. Urminhi, y ahora vamos a tener una objeción. Dice Revi'it dam, un Revi'it, una cantidad de un Revi'it de sangre. Shenibla babait, que fue, eh, que fue absorbida en el suelo de la casa. Es decir, la sangre de un muerto hace tumatmet, es decir, impurifica de ogel. Todo lo que está bajo el mismo techo queda impuro. Ahora, esa sangre fue absorbida por el suelo. Abaitame, dice, la casa queda impura. Y todos los utensilios que están en la casa también son impuros. Veamarle a Habai Tahor, de hambre, y hay quienes dicen que la casa es Tahor, está pura. Pero lo aplican y en realidad no discuten. ¿Cómo es? Ha, Bekelim, de Habu, Meikara. Uno está hablando de utensilios que estaban desde el principio, los utensilios que ya estaban en la casa cuando se vertió esa sangre y fue absorbida, ellos quedan impuros. Ha, Bekelim, de Atu Lebasov. Y la otra está hablando eh, eh, la otra está hablando de utensilios que llegaron después de que fuese absorbida la sangre. Nibla Bekesut, perdón. Continúa entonces la Mishnah y dice, Nibla, ese revit de sangre, Bekesut, es decir, Vichnis eta Kesut alabait, Roin eta Mejabeset, a Kesut veyotze mimena revit dam temea, es decir, sobre algo que está siendo lavado, ropa lavada. Entonces, ¿qué se hace? Roim mitkabeset. Se ve lo que va a ser lavado, ¿sí? Y lo que se lavó y se saca de ella el revit de sangre, entonces es tamé. Mejabesim eta kesut. Se lava, el kesut es la prenda, es la manta. Eh, Veimlav, y si no sale esa sangre, ahora es pura. Amar Rafkana dijo Rafkana, Mikule Reviot Shanuka. Es decir, la Mishnah está hablando de Dam, de una sangre, Shekel hubo. Es decir, que fueron más permisivos. ¿Qué quiere decir? Lo medubar al kan, Bedam atemea. No estamos hablando de una sangre que impurifica por impureza de Ogel, de Oraita. Bedam tebusa. Estamos hablando de un rey de sangre, Shesafek. Tenemos una duda, si salió en vida o salió después de que murió, que sería solamente una impureza de Rabbaná. Rabba Rame, preguntó Rabba. Znan fue enseñado en la Mishnah con respecto al Shevi'it, al año de Shemitah. Mimin atzobein, es decir, de entre las especias que pueden colorear las plantas, se fijé satim bekotza. Se fijé son plantas que crecen por sí mismas. Satín es el curcum, bekotza es otro tipo de planta. Y es Laim Shevi'it. Sobre todos ellos se aplica la prohibición de Shevi'it, ¿sí? Y está prohibido hacer de ellos, venderlos y comerciarlos en el año de Shemitah. Velitmehem, ahora si los vendieron, ese dinero que recibieron, Yeshbaem Din Shevit, también tiene la ley de Shevit sobre ese dinero. Yeshbaem Biur, y hay que quemarlo, hay que deshacerse de ello. Perdón, muy bien, Yeshbaem Biur. Que Sheyagi Asmana Biur, cuando llega el momento en el que se quemaban los restos de Shemitah y de Maser, etcétera, tenía que quemarlos y sacarlos de su casa. Velitmehem biur, y también a sus dineros tenía que hacerles biur. Ahora, alma, ¿qué vemos aquí? Etzim yeshbaim mishum que las maderas también tienen santidad del año de Shemitah. Urminhi, y sobre esto tenemos una pregunta. Dice, ale kanim, perdón, vale ofnam, shegibevan, behaba. Es decir, alas de canim y alas de vides.
Shekinesam almenat le otzeram, los hizo entrar en la casa para almacenarlos para los días de invierno. ¿Sí? Al Penasade los cogió del campo. Entonces, Lictan le agilá, si lo recogió para comer, para dar de comer a los animales, Yeshbaim Mishum Kedushat Shevit, entonces está prohibido, tiene santidad de Shevit. La Etzim, si lo recogió solamente para tener madera, en Bahem Mishum Kedushat Shevit, no tiene santidad del año Shemitah. Un Meshane, y enseña Rabba, ¿sí? La marca que dice el versículo, Aita Shabbat Haaretz Lachem Leochla, será el reposo de la tierra para vosotros para comer. Es decir, que solamente comer es lo que estaría prohibido. Dime Shanato Ubiuro Shavin. Es decir, esta prohibición, Sheshevitat Haaretz, la obligación de hacer reposar la tierra, no recae más que Bime Shanato Ubiuro Shavin. Es decir, sobre aquello que el provecho y su quema son equiparables. Y de eso excluimos las maderas, Shanatam Ahar Biur. ¿Por qué cuando yo saco provecho de las maderas? Después de que yo las quemé, que es cuando me empieza a dar el calor. Deja y Kaetzim de Mishkan. Ah, pero entonces tenemos también el árbol, la madera del aceite, los aceites que se sacan de los árboles. De Anatam Ubiuram Shavin. Es decir, que su provecho y su eliminación son equiparables. Es decir, que se aprovecha de la misma manera que se come y cuando se va a deshacer uno de ellos, está también en la misma situación. Responde la Gemara y dice, ama Rabba, dijo Rabba, le asaká, perdón, petametzin, es decir, esas maderas de olivo, le asaká, genomdi, están puestos para ser quemados, para hacer leña y quemar. Amar Rafkana, Beetzim le saca, y esas maderas que están hechas para ser quemadas, ¿sí? Y nosotros decimos, puesto que están, que por defecto esas maderas están hechas para ser quemadas, no recae sobre ellas la santidad del Shevi'it, del séptimo año, también sobre las maderas de Mishkan, que Sheomdim Lehidalek, es decir, cuando están para ser encendidas, que su provecho y su biur y su eliminación son equiparables. Tampoco recaería la santidad del Shevit. Tanai, en realidad esto es una discusión entre Tanai de Tania, como se enseña en la veridad, en Moserim, pero Shevit, lo, lo le Mishra, velo lichbusa. Es decir, no se entregan frutos de Shevit, del año de Shemitah, lo le Mishra, es decir, Lishrot Beyain, para dejarlos en el vino, para que tome mejor gusto el vino, velo Lichbusa, y no se lava con ellas, para también que tenga un buen aroma la colada. Rabbi Yossi dice, no pero Shevit, letoja Mishra, ultoja kebusa. Se puede poner frutos de Shevit, tanto dentro de hacerlas remojar dentro del vino, o también para la colada. Explica la Gemara. Dice, Maita amas de Rabaná. ¿Cuál es el motivo de los sabios? Amarcra, dice el versículo. Es decir, Beyetá, Shabbat, Ares, Lahem, Leochla. Será el reposo de la tierra para vosotros para comer. Y dice, Leochla, solamente para comer. Velol Mishra, pero no para poner en remojo. Leochla, Velol Ejmusa. Para comer y no para lavar con ellos. Rabbi Yossi, por su parte, ¿qué dice? Rabbi Yossi Omer, Amarcra, Lahem, para vosotros. ¿Qué quiere decir para vosotros? ¿Entiende? Lejol Sorgehem, para todas vuestras necesidades. Pregunta la Gemara Berabanán y los sabios. Nami, activ Lahem, también está escrito para vosotros. Lahem, ¿qué quiere decir? Dumia de Leochla. Es decir, Lahem lo compara con Leochla para comer. ¿Qué quiere decir? Bime Shanato Ubiulo Shavin, cuando está permitido tener provecho de ello, estas frutas de Shivit, y también el resto de los provechos, Ubilbashi Otan Naot, que esos provechos sean parecidos al hecho de comerlo. ¿Sí? Y también en el momento de deshacerse de ello, también sean equivalentes. Yatzá, Yatzeu, Mishra, Vejibusá, de eso se excluye el dejar remojar y el lavar, Shenatam, Mahar Biuran, porque
el provecho viene una vez que ya te deshiciste de ellos. ¿Por qué? Shemashma, shemetal, shematilin, ishtam o beged, le bayain. Es decir, que se pone ese pistán, ese lino, que es muy fuerte, ¿os acordáis que habíamos dicho alguna vez? A remojar en vino de Shemitah, ese vino ya no sirve, ¿sí? Entonces la aná, el provecho del vino, no viene al mismo tiempo, sino que viene después de 3 o 4 días de que ya se estropeó el vino en sí. Pregunta la cámara. ¿Es rabiosi? ¿Y para rabiosi? Nami activo, leojla, también está escrito para comer. Entonces, ¿por qué él no lo explica como el rabanán? Marteján te va a decir rabiosi. Ahu es el leojla para comer. Y va el leje de taña. Es necesario para aquello que fue enseñado en una verita. De taña. Fue enseñado. Leojla para comer. Velo limluga. Lirrita. Lirtilla. Es decir, no para hervir. Pregunta de cámara. Ataomer leojla velo limlugma o enoela leojla velo lijbusa. Tú me estás diciendo que es para comer y no para limluga o no para comer y no para, perdón, para comer y no para lavar con ello, como explicaban los jajamí. De que Omer, cuando él dice la gem para vosotros, haré que busamos, ahí está refiriéndose al lavado. Ah, man, y me callé, Leojla. Entonces, como yo cumplo con lo que dice Leojla para comer, Leojla, velolim luga, ¿sí? Pero todavía podemos preguntar, Omar Raíta, ¿qué es lo que viste en la rabota que busalo si etan lugar? ¿Qué viste para incluir en la prohibición el lavado y para excluir el dame lugar? Are, Shenehem, Enam Domim Leachila, las dos no se parecen al hecho de comer. Entonces, Marbe, Ani, Eta que busa, Sheshaba, Bejoladam. Yo incluyo el lavado, que es lo mismo para todas las personas. Motzianita meluga, sheno shabela lejoladam. Y excluyo la meluga, que no es igual para todas las personas. ¿Por qué? Porque esta meluga es una acción que se hacía solamente para las personas que estaban enfermas. Muy bien. Que manas la hadetaña, como quien va a esto que hemos enseñado entonces. Dice que es leojla, que es para comer. Velo limluga, leojla, velo les ziluf. Es decir, les diluf es para rociar y esparcir el aroma. Dice, leojla velola sot memena apikvizin. Es decir, para no hacer ahí un sam haka'a, es decir, un, eh, un vomitorio, no un vomitorio, algo que te hace vomitar, ¿no? Cuando, sí, un tipo de medicamento que te hace vomitar. ¿Qué man? ¿Cómo quién es esto? Que Rabbi Yossi, es como la opinión de Rabbi Yossi. Y Rabanán, porque si fuese la opinión de Rabanán y Kanami, entonces allá también tendría que haber enseñado Mishra de Jebusá, es decir, hacer remojar y lavar con esas frutas. Hasta aquí llega nuestro dado, que tengamos un excelente día. Majisku, Beimsu.